Seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, buen día de martes. Seguimos aquí con todos ustedes contándoles cosas y compartiendo ratos, creo que maravillosos, con protagonistas. Hoy vamos a tener una mañana especial, creo que la van a agradecer. Ponemos punto y casi aparte al tema en el que nos solemos centrar, que suele ser el político, el económico y todo lo que ello conlleva. Y hoy vamos a abrir un interesante paréntesis a la reflexión y a todo eso que se dice más auténtico transcurre por dentro. Para ello nos acompaña y estamos contentísimos de que así sea el obispo de la diócesis de Albacete, don Ciriaco Benavente. Buen día y bienvenido, lo primero. Buen día y un saludo a todos los seguidores de La Cerca. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo se podría decir que es un día tipo en la agenda del obispo de la diócesis de Albacete? Es que casi no tengo días tipo, ¿sabes? Cada día es diferente. Cada día es variado, no es. Pero bueno, yo, en fin, no soy demasiado madrugador, no es en torno a las 7 o así, no es. No está mal. Y bueno, pues en fin, esas cosas de suelo rezar en casa, tengo ahí una pequeña capilla, no es. Esta mañana, por ejemplo, pues he estado celebrando en las Carmelitas, que es un encanto ir allí a celebrar, ¿no? Mañana también iré. Estoy casi de capellán con ellas porque murió don Cándido, el capellán, ¿no es? Y luego después pues hay otros días que tienes a veces visitas, tienes cosas, tienes reuniones de grupos, ¿entiendes? Pues hoy no tengo, pero mañana, por ejemplo, tengo reunión de vicarios, ¿no es? Diríamos los responsables de la diócesis en las distintas zonas, ¿no es? Por la tarde mañana, pues mañana por la tarde saldré para Salamanca, porque al día siguiente tengo yo una conferencia en la Pontificia, ¿no? De esas cosas que te piden, que dices que sí, pero después dices, ¿para qué diría yo que sí? Porque, en fin, todo eso supone prepararte y supone horas, y en el mes de septiembre y agosto está siempre muy agobiado, ¿no es? Otros días, muchos días, sobre todo los fines de semana, siempre tengo salidas por la diócesis. Puede ser pues cerquita, en La Roda, pero puede ser a Nerpio, ¿no? Anteayer, el último sábado, pues estuve allá en Socobos, ¿no? Descubriendo un poco. Y en fin, yo siempre alguna vez me dicen, y no se aburre usted, que yo estoy en casa, yo vivo solo, no es, voy a comer con los sacerdotes a la casa sacerdotal, también porque está allí don Alberto Iniesta, que es mayor, es compañero obispo, no es, él fue obispo auxiliar de Madrid, un hombre muy importante en la transición política española, no es, y comemos juntos, ¿no? Pero digo que así va transcurriendo, ¿no? Imagino que lo más complicado de la agenda llegará cuando se producen épocas en las que los compromisos también institucionales requieren de la presencia del obispo. Esto será algo más complicado, ¿no? Bueno, si uno se tuviera que responder pues a las invitaciones, yo, en fin, la gente es muy atenta y siempre te invita a casi todos los eventos, pero yo ya les he explicado que voy a aquellos que me parecen que son más importantes, más significativos de la ciudad, porque uno cree que debe estar allí, pero realmente no puede estar en todo, ¿no? Porque entonces se dedicaría uno nada más a esas cosas institucionales y no se dedicaría a lo suyo, que es en definitiva yo a lo que quiero servir, ¿no? Después también yo estoy en este momento, estoy en el segundo trienio de presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, en la Conferencia Episcopal. Eso me obliga a reiterados desplazamientos pues a Madrid con relativa frecuencia, ¿no? Y más en este momento que hemos estado viviendo que estamos viviendo todavía, ¿no? Todo el problema de los refugiados y todo esto pues obliga, ¿no? Alguna vez también me obliga pues a salidas, a desplazamientos, ¿no? El otro día me pedían de París, tenemos allí la misión española de París, que cumplió 100 años el año pasado. Yo estuve allí el día 12 de octubre el año pasado, ¿no es? Y entonces, hombre, es que aquí los obispos es muy difícil que vengan a confirmar porque es una diócesis muy grande y entonces nos gusta que venga un obispo nuestro que hable español y que hable. Pues en fin, me ponían una fecha, no podía y entonces se han acomodado y en el mes de mayo, si Dios quiere, pues estaré allá confirmando pues a
a un grupo de jóvenes en la misión de París. Nuestra. Don Ciriaco, se acaba de referir a un asunto que está copando de verdad muchísimos minutos de información, esa tremenda tragedia que están viviendo miles y miles de personas que han sido pues expulsados casi obligatoriamente de su tierra, de la que ha sido su casa, por cuestiones en las que les hacían imposible simplemente la vida en condiciones de dignidad. Son los refugiados sirios. Mucho se ha hablado desde todos los ámbitos de este problema que nos ha de incumbir a todos. Hemos visto imágenes tremendas que en el fondo, si hay que mirarle un lado bueno, que han venido un poco a sacudir las conciencias y a obligarnos a actuar o a poner remedio. En este sentido, bueno, las instituciones, la parte más política, está dando sus pasos más o menos rápidamente. No sabemos, conforme a la urgencia de la situación, si es lo correcto como se está haciendo o si habría que apremiar más. Pero también desde el ámbito de la Iglesia pues se ha dado un paso al frente en este sentido, porque entre todos hemos de hacer que abramos los ojos y respondamos a esta situación. Por ejemplo, el Papa Francisco no hace mucho tiempo hacía una petición, un llamamiento a que parroquias, monasterios de toda Europa pues acogiesen a una familia de refugiados, porque esto supondría una importante ayuda para ese problema. ¿Cómo desde la Iglesia se puede ayudar con el ejemplo y sobre todo con lo pragmático? Bien, primero nosotros ya estamos acogiendo y atendiendo, ¿no? Aquí hay varios pisos que dependen de instituciones de la Iglesia que están funcionando con inmigrantes, no es diríamos que sea una cosa nueva, no es inmigrantes que algunos para llegar aquí han tenido que sufrir también mucho, a veces algunos han tardado, algunos que yo conozco 3 años en llegar, atravesando no sé cuántos países. Son historias tremendas. Son historias terribles, y conviene también, es una cosa que advertíamos a la vicepresidenta del gobierno. Yo tenía que haber estado, pero estaba aquí en Albacete, pues en un encuentro que tuvo con el secretario de la conferencia, el director de mi secretariado, que es un jesuita, y el presidente de Cáritas, pero tendría que haber estado yo allí, y se advertía eso, que lo de los refugiados no nos haga olvidar pues a todos los que tenemos aquí, que a veces han sufrido también mucho para llegar, Lo digo porque es que ya hay algunos que están protestando, y además diciendo, sí, ya está bien aquí ahora con los refugiados todo, pero de nosotros se olvida todo el mundo, y estamos a veces ahí instalados, mejor dicho, desinstalados, pues ahí en las afueras a veces de las ciudades, de mala manera, En esto en concreto ahora yo creo que ha sido una muy buena disposición por parte de todas las diócesis de poner a disposición lo que tenemos, todas las posibilidades, que tenemos, Después no digo que nos haya contrariado en absoluto, esto lo lleva mucho el gobierno central de Madrid, incluso hay su tensión con las comunidades autónomas, Sí, porque ellas esperan que actúe el gobierno y entonces actuar y además ellas. Porque además quieren también, diríamos, pues tener su protagonismo, lógicamente, porque les va a costar, si vienen aquí tendrán que después ofrecer escolaridad, por ejemplo, a los niños, atender la sanidad, tendrá que atender de las comunidades autónomas, tendrá que atender a esas personas, etcétera, y un poco eso lo ha querido controlar, decíamos, desde el gobierno central. Y les ha encomendado la acogida a 3 instituciones, donde no estamos nosotros. Que son Cruz Roja, que son la CEAR, que es esto de las Naciones Unidas para los Refugiados, y que es ACEN. ACEN es una institución surgida de la Iglesia, con cierta vinculación con nosotros, es Comisión Católica. Es una institución que se creó a raíz de la Guerra Mundial, la creó la Santa Sede, vinculada al organismo de justicia y paz, para, diríamos, atender a los refugiados, que hubo muchos en aquel momento y que buscaban incorporarse, y esa institución ha estado. Al que está actualmente de presidente le nombré yo otra vez que fui yo presidente de la comisión, hasta ese punto dependía de nosotros, Llegó un momento en que eso tenía tal proporción de gente, de personas incluso contratadas, que nos desbordaba a nosotros, a la conferencia episcopal, y entonces se quedó como
como una institución meramente civil, aunque con una cierta vinculación con nosotros, ¿no es? Y son esas tres instituciones las que en principio a las que el gobierno va a encomendar, ¿eh? Muy bien, nosotros hemos dicho que aquí estamos, ¿eh? Que aquí estamos. No sé si que estamos para lo que haga falta y para ofrecer todo lo que sea, no es. Ya veremos a ver cuando acabe ya veremos a ver cuando acaben el dinero o cuando se acaben los dineros a ver qué pasa, no es. Pero entonces diríamos que ahí estamos, no es, con todas las posibilidades que tenemos. Cáritas también. El gobierno ha agradecido mucho todas las aportaciones que ha recibido desde Cáritas Nacional, que tiene mucha experiencia pues en este tipo de orden de cosas, no es. ¿Cree que se tomará esa mano tendida que usted me dice que han ofrecido? Aquí estamos. Yo creo que cuando pasen, en principio estas personas estarían mantenidas desde el gobierno por lo menos 6 meses. Están pensando si extenderlo a 2 años, ¿eh? Son personas que vienen, no que vienen huyendo en este momento de la persecución, son personas que van, diríamos, que ya llevan tiempo, mucho tiempo, sí, en campos de refugiados, pues en concreto en Turquía, muchos campos de refugiados que están saturados, ¿no es? En Jordania, por ejemplo, en Grecia, incluso en Italia, ¿no es? Y entonces todos estos son los que están en este momento, diríamos, viniendo, que ya llevan allí tiempo y buscan una solución, ¿no? Solución, no van a estar toda la vida, ¿eh? Son personas, algunos vienen que son necesitados, ¿no? Parece que ahora van a llegar a España el primer cupo que vendrían de eritreos, ¿eh? Claro, nosotros, por ejemplo, ofrecemos casas, hay pueblos en que hay casas parroquiales disponibles, pero a veces estas personas querrán ir a los pueblos que están quedándose despoblados o querrán estar en las ciudades, que es donde hay posibilidades de trabajo, ¿no? Porque a veces son necesitados, pero otros muchos... Algunos otros son gente muchos... muy preparada. Hay gente muy bien preparada, muy bien preparada, muy bien preparada. Estoy pensando yo en... El otro día me contaba pues un médico que hay aquí que lleva muchos años, de sirio, ¿no? Es aquí en Almansa, ¿no? Me contaba a mí, dice que él tiene algunos conocidos o médicos incluso a veces que tenían clínicas, ¿entiendes? Pero que se las destruyeron totalmente y se quedaron, diríamos, ¿entiendes? Completamente en la calle, ¿no? Pero son gente muy bien preparada, normalmente vienen muchas familias, son familias enteras las que han venido huyendo y no será fácil, ¿no? No será fácil. En principio quieren que estén, diríamos, no demasiado descentralizados, ¿eh? También un poco, diríamos, para llevar la atención y la cuenta de estas personas, ¿no? Es incluso un cierto control, ¿no? Veremos cómo se va engranando todo ese proceso de... Sí, no es fácil, no es fácil, no es fácil. De acoplamiento mutuo, porque también claro, la gente de aquí ha de acostumbrarse. Usted sabe que allí casi todos los que gritan quieren ir a Alemania, ¿no? Es Alemania, pues en fin, hombre, en Alemania hay posibilidades, además tiene mucha potencial económico para acogerlos y ayudar en Alemania, aunque después eso está creando ya problemas. Hoy mismo me parece que iba a haber manifestaciones en Alemania en contra, ¿no? Están ahí gobiernos ahora mismo, pues en Holanda, que está triunfando, diríamos, grupos, diríamos, muy derechistas, diríamos, ¿no? Es precisamente porque se oponen a las migraciones, ¿eh? Hay muchos países en los que está habiendo problemas sociales importantes en torno a esto. Son complejos, los problemas estos son complejos, pero de todos modos están ahí y tienes que abrir las puertas, y son personas que vienen huyendo, que llevan ya años, 3, 4 años, a veces en campos de refugiados, toda la vida van a estar ahí, ¿no? Que además son campos que están saturados, ¿eh? Pues hay que abrir las puertas, hay que abrir las puertas y hay que ser generosos. Señor obispo, en este asunto quizá la Iglesia, más allá de si puede o no ayudar materialmente, físicamente, con lugares, alojamientos o no, lo que sí tiene es una responsabilidad quizá
moral en el sentido de la enseñanza o de esa sensibilidad que hay en la Iglesia para intentar hacer extensivo a todo el mundo esa necesidad de que hay que abrir las puertas. Claro, ¿no? eso es muy importante, ¿no? Es muy importante. Y yo creo que aquí se ha hecho por parte de todas las instituciones, no es yo por parte de la Iglesia hemos procurado hacerlo en estos años atrás. Por ejemplo, es sorprendente que hayamos tenido 6 millones de parados y hayamos tenido simultáneamente 6 millones de inmigrantes aquí en España, ¿no? Y no ha habido especiales conflictos. Cosa extraña, ¿eh? Que hace años, pues yo me acuerdo que los analistas sociales decían cuando se llega a un cierto nivel de migraciones surgirán los conflictos. No han surgido especiales conflictos, ¿eh? Yo creo que eso es muy importante y entonces ha habido un proceso de mentalización, de educación también, diríamos, de desarrollo de la solidaridad, yo creo que muy importante en España, ¿no? Y hay que seguir en ese camino. A nivel litúrgico, por ejemplo, se ha cerrado, está el 15 de octubre, creo que concluía concretamente el 5º centenario de Santa Teresa. Sí. Y ahora ya se está preparando porque el 8 de diciembre arranca el año jubilar que se va a dedicar a la misericordia sí, hasta el 20 de noviembre de 2016. Es tremendo porque en sí es una palabra que dice tanto, misericordia, sí, no sé si es que todos nos hemos dado cuenta y sobre todo desde el ámbito de la Iglesia de que estamos faltos quizá de un poco más de ese sentimiento. Sí. Yo creo que esta ha sido pues una de estas cosas que nos tiene acostumbrados el Papa Francisco, ¿eh? Pues hemos tenido el año dedicado a la vida consagrada y a Santa Teresa aquí en España, ¿no? Y surgió con el año de la misericordia, ¿no? Fíjese, esto, diríamos, ya fue desde Juan 23, ¿eh? Ya recuerdo que en la apertura del Concilio Vaticano II dice, bueno, hay algunos que esperarían que utilizáramos la condena, etcétera, etcétera, pero la Iglesia prefiere utilizar la medicina de la misericordia, ¿no es? Después Juan Pablo II le declaró la fiesta de la misericordia y a Faustina Kowalska, ¿no es? Yo creo que ha habido dos momentos de dos figuras. Una es la fiesta del corazón de Jesús. Algunas veces se ha presentado como una fiesta un poco burguesa, y vinculada a determinados planteamientos políticos, pero ese surge en un momento en que había una corriente en Europa religiosa, que era el jansenismo, que era de un puritanismo, vamos, exacerbado, ¿no es? En fin, uno se condenaba por cualquier cosa y aparece esa fiesta, diríamos, en definitiva, es el Dios que tiene corazón, que Jesucristo se ha manifestado con corazón y que además ha dado la vida por los hombres, ¿no es? Y ahora surge también, diríamos, con Santa Faustina Kowalska, ¿no es? Una polaca. Claro, en Europa hemos conocido pues el horror de dos guerras mundiales. Hemos conocido los campos de concentración. Yo no había estado nunca en Polonia. Este verano, pues en fin, me apuntaron en una peregrinación que salía de aquí e incluso me pagaron el viaje, ¿no? Y bueno, para que hiciera un poco el acompañamiento espiritual de la esto, ¿no? Yo no había asistido nunca a un campo de concentración y entonces en Auschwitz realmente yo aquella noche no pude dormir de ver el horror, ¿no es? Entonces es un mundo que necesita, yo creo que a veces demasiado duro, violento, ¿no es? Diríamos la misericordia, la ternura que dice el Papa, ¿no es? Y en ese sentido ha escrito una bula con la que proclama esto que es Misericordiae Vultus, la misericordia sería como el rostro de Dios manifestado en Cristo. Y el Papa nos invita, ahí no lo invita, y la Iglesia tiene que ser ese rostro. Yo creo que no lo hemos aprendido todavía, ¿entiende? Ni los obispos lo hemos acabado de aprender, ni los cristianos. Tenemos que intentar, diríamos, convencernos para que realmente el rostro de la Iglesia sea el rostro de la misericordia, ¿no es? Ojalá de la acogida, del cariño, de la ternura, etcétera, etcétera. ¿no? Ojalá 2016 sea el año de... Pues ojalá ver, ¿no es? Don Ciriaco Yo espero a ver si me convierto un poco más, que falta me hace, ¿no? Y detrás de usted iremos muchos. Bueno. Alguien tiene que abrir el camino siempre. Sí. Don Ciriaco ha dicho,
Esto es algo a lo que nos tiene acostumbrados nuestro Papa, sí. Y lo ha dicho de una manera, con orgullo incluso, se le podía notar. Hemos visto y estamos siendo testigos directos de hechos, de símbolos, de pequeños gestos, que bien es verdad que están haciendo que el Papa Francisco se esté ganando el respeto incluso de aquellos que hasta hace no mucho tiempo eran muy reticentes al discurso de la Iglesia. Está sabiendo calar entre gentes que quizá antes se mostraban pues más distantes a toda la realidad y incluso al propio mensaje de la Iglesia, pero a través del ejemplo del Papa Francisco. Le hemos escuchado pues hace unas semanas en Estados Unidos durante esa gira que vivió allí, hablar en la sede de Naciones Unidas, también en el Parlamento Europeo, ante líderes mundiales que son los que tienen de verdad el poder en el mundo material, y le hemos visto capaz de llegar con esa sencillez de la que estábamos hablando y tocar las conciencias de quienes manejan, como digo, los hilos del mundo y desencadenar acciones. ¿Cómo ha venido a cambiar esa figura, la realidad, el mundo en el bueno, que vivimos? Él recientemente ha dicho que él sabe que muchas veces su voz es, diríamos, un grito en el desierto, ¿no? ya sé que muchas veces, en fin, pero bueno, pero al menos hay voz, ¿no? Pero hay que seguir gritando, ¿no? Yo creo que ha sido pues estoy firmemente convencido, ¿no?, de que ha sido pues la figura que necesitábamos en este momento todos en la Iglesia, ¿eh? Tendemos a anquilosarnos, tendemos a hacernos, diríamos, muy personas, diríamos, del sistema, del sistema, ¿no? Todos, con la mejor buena voluntad, claro. ¿no? Y entonces él es un hombre en ese sentido muy libre, ¿no? Muy libre y yo creo que además, por otra parte, muy sencillo. Yo tuve a las pocas semanas de nombrarle Papa, bueno, yo lo había conocido porque el año que yo vine aquí a Albacete, hace 9 años, en el 2006, ese año hicimos ejercicios espirituales y nos lo dio él, que entonces era arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Nos lo dio él como buen jesuita, nos dio ejercicios, ¿no? Por cierto, entonces estaba fino como un lapicero, ¿no? Es muy delgado, ¿no? Después se ha puesto grueso, que yo no le conocía cuando salió elegido, ¿no? Pero digo que bueno, pues que en ese sentido digo que sí que ha venido pues a sacudir, ¿no? El hecho de que venga de un país del sur, ya es muy significativo, ¿no? Y que venga de Latinoamérica, yo creo que ha sido muy significativo. Y yo hablé, en esa ocasión teníamos una peregrinación con motivo del año de la fe. Teníamos una peregrinación que estaba programada ya a Roma, ¿no? Y en las audiencias, hombre, los obispos, en fin, como somos dirigentes de la empresa, tenemos el privilegio de poder ponernos ahí al lado y saludarle, ¿no? Pero en ese rato antes, pues siempre llegan allí, los obispos que están en Roma acuden a las audiencias esas generales, ¿sí? Y yo me encontré allí con un arzobispo de La Plata. Y hombre, usted conocerá al Papa y tal, en ese saludarnos, ¿no? Y claro, hemos sido compañeros, hombre. Dice, yo estaba de rector del seminario y él estaba rector del colegio mayor. A los dos nos hicieron obispos auxiliares de Buenos Aires. Entonces, fíjese si nos conocemos, ¿no? Compañeros de trabajo, ¿no? Y él me dijo 2 cosas. Dice, primero, y bueno, ¿y cómo es? Tirándole de la lengua, ¿no? Dice, pues mire, primero, dice, es muy distinto de mí, ¿eh? Yo soy muy, muy distinto de él, ¿no? Decía, pero primero, lo que haga va a tener gestos porque es así, ¿entiende? Pero no simplemente por la galería, no es, sino porque es así. Es decir, es así en ese sentido, y algunos que van a escandalizar incluso a los eclesiásticos, me dijo. Segundo, lo que se proponga lo va a llevar adelante, porque es un hombre muy sencillo pero muy hábil. Dice, lo va a llevar adelante y lo va a conseguir antes o después, ¿entiende? Y 3 o 4 cosas de estas me dijo que realmente dice, y va a dar eslogan también para los medios de comunicación. Pues efectivamente, yo creo que las 3 cosas se están cumpliendo, ¿no? Está sabiendo, como digo, enganchar con la gente, pero también incluso, como usted dice, con
con el propio no seno de solamente la con la Iglesia. palabra, sino también con los gestos Sí. suyos, suyos, sí, sí, sí. Es un cambio importantísimo que mucha gente venía demandando, que ojalá venga bien. Por ejemplo, para el tema de las vocaciones, don obispo. Porque, ¿qué pasa con esto? ¿Se está perdiendo un poco la savia nueva que todo necesita para Mira, a mí seguir adelante? Hay poca gente joven. Es mi tortura, ¿sabes? Es mi tortura. Y es mi preocupación más honda. ¿Cómo ¿no? se va a Más querer honda, llegar más hasta, honda, ¿no? hasta eso? Más honda. Yo este verano, por ejemplo, no he hecho ningún nombramiento. Porque claro, nombramiento supone quitar uno de aquí para ponerle aquí, pero después tienes que cubrirle, ¿no? Pero cuando no hay es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Tendría que haber ya también, diríamos, pues jubilado algún sacerdote ya demasiado mayor, que ya, en fin, con 80 años estará al frente de una parroquia y ya está bien, ¿no? Y estamos, estoy pendiente de que vengan ahora dos sacerdotes, ¿no? Es que me envía un obispo amigo mío, que es el arzobispo de Cali, que es un encanto, ¿no? Digo que es un problema muy serio. En las congregaciones religiosas también están, ¿no? Están experimentando esto, ¿no? Y estamos viviéndolo, estamos experimentándolo también, pues a nivel de familias, ¿eh? En este momento, pues por ejemplo, han descendido un 50 y tantos % los matrimonios por la Iglesia, pero civilmente, aunque a veces son segundas o terceras nupcias que se celebran por lo civil, también han descendido en un porcentaje muy alto, ¿no? De tal manera que los sociólogos se preguntan, bueno, vamos hacia una sociedad sin familia, ¿eh? Fíjese lo que ha significado la familia en la crisis pasada, pasada y todavía presente, sí. ¿No? Porque, en fin, tardará mucho tiempo en pasar, yo creo, ¿no? Ojalá pasara definitivamente pronto, ¿no? Yo creo que ha sido el mejor ministerio de asuntos sociales que ha habido. Vaya. Yo conocí a muchos abuelos que me han dicho, señor obispo, lo estamos pasando muy mal porque vienen mis hijos, vienen mis nietos a comer a casa porque sus padres están en paro, ¿no? Y fíjese con el sueldo que tenemos, pero así estamos tirando adelante, ¿no? Ha sido una cosa formidable, no sé, vivimos en una sociedad, hay miedo pues al compromiso, hay miedo es verdad que es una sociedad también hoy ya muy secularizada, ciertamente, ¿no? Ciertamente no hemos sabido pues hacer atractiva la vida consagrada, la vida religiosa, pues ahí está, pero es un problema, ¿no? Es un problema. Sobre todo es un problema que afecta al hemisferio occidental, a los países, diríamos, ricos, ¿eh? Yo he estado este verano yo he estado en Zimbabue, porque tenemos allí un obispo, don Ángel Floro, que es de Aina, sacerdote de aquí de la diócesis, y hacía las bodas de oro, ¿no? Los 50 años que lleva, todo el tiempo que lleva lo lleva allí. En Burkina, ¿no? En Zimbabue, ¿no? En Zimbabue. Y entonces me he quedado impresionado de la vitalidad, de la juventud de aquella iglesia y de las vocaciones de aquella iglesia. ¿Entiendes? Me he quedado impresionado. ¿Y qué había que aprender de eso? Pues hay que aprender, no sé, la vitalidad, la alegría con que viven la fe, ¿no? Es eso. Claro, es una iglesia muy testimonial, ¿no? Mira, yo pues recorrimos todas las escuelas que dependen de la diócesis. 17 escuelas, pero cada escuela tenía 1.200, 1.300 alumnos. Le están pidiendo que acojan más escuelas, porque en el fondo son las que mejor funcionan, ¿no? Sí. Tienen hasta una cosa muy bonita. Me quedé impresionado de los chicos, el afán de aprender que tienen, ¿no? Incluso en las escuelas tienen un programa que está subvencionado por comunidades cristianas de Estados Unidos, ¿no? Que es el programa de la bicicleta. Los chicos que están a 15 kilómetros o más, es decir, que tienen que andar 30 kilómetros cada día entre ida y vuelta para ir a la escuela, les dan una bicicleta que tienen durante la semana para ir y venir, les dejan una bicicleta la escuela. Es un programa muy bonito, ¿no? Y pensaba yo, digo, estos chicos, digo, es curioso, es decir, lo que está suponiendo aquí esta iglesia, el servicio que está prestando, ¿eh? Es un país donde son católicos el 14 o el 15%, 14 o el 15%, ¿no? Muchos de esos chiquitos no son católicos, pero vienen y están, digo, el servicio que están prestando, claro, es una iglesia
que tiene un atractivo pues ante la gente, el testimonio mismo de los misioneros, ¿no? Cómo viven, ¿no? Que tiene un enganche. Nosotros seguramente somos una iglesia vieja y necesitamos renovarnos, pero renovarnos en profundidad, ¿eh? Una iglesia más viva, quizá. Más, sí, mucho más viva, claro. Sí, más en la cercanía de lo que la gente más está viva, necesitando. Sí, más viva, sí. Señor obispo, ha hablado de la crisis, ha dicho ojalá pase pronto y pase totalmente. Ha hablado de la familia, de lo importante que ha sido durante estos tiempos más complicados la existencia de ese núcleo en el que siempre había alguien dispuesto a ser el apoyo de todos los demás, por muy mal que fuese la cosa. También la Iglesia ha tenido su papel muy importante en este sentido, y la Iglesia en sí y a través de organizaciones muy concretas, como ha podido ser Cáritas. ¿Qué habría pasado en este país? Y ya me voy a las ciudades, a los barrios, a los pequeños pueblos de lo largo y ancho de toda España, si no hubiese existido esa mano de Cáritas diocesana, desde lo más esencial y hasta cosas que quizá en un principio pensamos que sería improbable que pudiesen llegar, y ahí están, ya han llegado. Sí, yo creo que ha habido la colaboración, primero, cuando además la gente descubre que se está atendiendo a las necesidades, aumenta la generosidad. A nosotros nos ha aumentado en toda la Cáritas nacional, ¿no es? El número de voluntarios, y ha aumentado también la generosidad de la gente, ¿no es? Le cuento un caso concreto, ¿no? Yo una vez en la catedral, pues no sé, un domingo, no sé qué día fiesta, digo, mira, hay hermanos, el otro día una mujer joven, o sea, dice, mire, no sé dónde acudir, véngase conmigo, señor obispo, si quiere que le enseñe la nevera, no sé qué voy a dar de comer mañana a mis hijos. Y he dicho, por lo menos el obispo me escuchará, ¿no? Digo, claro, con esto, a mí se acercó alguien, una persona, y me dijo, mire, tenga usted, es un ahorro mío, tengo usted $500,000 de pesetas, no es, entiende, es decir, porque me ha llegado al alma las situaciones de estos gestos, de estos hemos tenido mucho, también ha aumentado la generosidad de la gente, ¿no? Y con eso se ha podido atender en España a millones de personas, ¿eh? Y en las diócesis a miles de personas desde nuestras parroquias. Ha pasado algo importante, y es que antes había, la mayoría de los que se atendían pues en las Cáritas eran casi todos, pues había el mundo de inmigrantes, exacto, de marginación, ahí transeúntes, etcétera, etcétera. Ahora le hemos visto el ha sido mayor ahora el número de personas que han vivido de una vida normal y corriente, tampoco pues han estado bollantes, en fin, pero bueno, no han pasado nunca hambre, han vivido dignamente, no es. Y claro, a veces quedarse todos en una situación de paro ha sido muy duro, muy duro. Yo creo que como vemos las calles, vemos los fines de semana, que bueno, la gente se mueve por los bares, etc. Bueno, esto de la crisis es una. Pero cuando estás y tienes relación y vas viendo y tocando, diríamos, la carne concreta de las personas, te das cuenta que ha sido muy duro para muchas personas, muy duro, Ojalá de verdad pase de una vez por todas. Ojalá pase, sí, a ver si. ¿Cómo lleva usted cuando, por ejemplo, ojea un periódico o ve una tertulia de televisión? No sé si le gusta ver las noticias o no, pero ¿cómo lleva usted que el tema de la Iglesia sea algo muy recurrente, sobre todo cuando se acercan elecciones y los políticos digan, bueno, pues la Iglesia va a pagar o no va a pagar el IBI, diga, como sea como una propaganda si tenemos que electoral. pagarlo, que lo paguemos, pero en fin, que no estén siempre pensando en la Iglesia, que piensen en todas las demás instituciones. La Iglesia no paga el IBI, ¿no? La Iglesia no paga el IBI porque está acogida a todas las instituciones que están acogidas a la ley de mecenazgo, ¿entiende? Donde hay muchas más instituciones. Citaba yo antes, pues en fin, a Cruz Roja, partidos políticos, sindicatos, etcétera, etcétera, y otras muchas instituciones que hay, ¿no es? Muchas más instituciones. Oiga, que hay. El otro día, pues en la última tertulia que ha habido entre dos políticos, uno la Iglesia que pague el IBI. Claro, decía el otro, dice, sí, señor, y también los partidos y tal y tal. Pues si hay que pagarlo, lo pagaremos, ¿entiendes? Lo pagaremos,
Que Pero, sea en fin, lo que tenga que pero ser. bueno, que no diríamos aquí, es que parece que es... Sí, que es lo más importante, Claro, quizá, sí, y no hay muchas sí, cosas que sí. apremian. Señor obispo, un placer haberle Pues tenido este encantado, ratito, conversar de tantas cosas importantes. Ya sabe que esta es su casa y Muchas que gracias. cuando quiera Y pues nada, nos yo os encontramos y deseo- vamos viendo a ver si yo os salen las deseo- vocaciones. Os deseo a la cerca que nada, que sigáis teniendo mucho éxito y que lleguéis a mucha gente. Y ojalá que también toquéis el corazón de mucha gente para que nos hagamos mejores, ¿eh? Pues lo vamos a intentar. Muchas gracias. Querremos ser ese vehículo que ayude también a Sí, que sí. lleguemos cada vez a más gente. Sí, sí. Un placer, como digo. Pues muchas gracias, ¿eh? Don Ciriaco Benavente, obispo de la diócesis de Albacete, ha sido nuestro protagonista de estos encuentros digitales atípicos según los que venimos manteniendo. Ojalá hayan sido de su agrado, ya saben que los pueden volver a ver cuantas veces deseen a través de nuestra web www.lacerca.com. Cuídense mucho, un abrazo.